Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Serafín Reyes Fernández. Soy su maestro de matemáticas, en este caso, manejo de espacios y cantidades. El día de hoy vamos a hacer una actividad lúdica. Esa actividad lúdica se refiere un poco a lo que es los números naturales. ¿Sí? Vamos a manejar números para poder contar, para poder multiplicar, para poder sumar, para poder restar. Esa actividad se llama la magia de las operaciones matemáticas dentro del cuadro mágico. El cuadro mágico es una representación, ¿sí? Una figura cuadrada que dentro de ella va a tener celdas, exactamente 9 celdas, ¿sí? Este cuadro mágico ya lo conocemos, es un cuadro de 3 por 3. Y este cuadro mágico vamos a colocar los números, ¿sí? Del 1 al 9, del 1 al 9, pero los vamos a colocar sumando, ¿sí? ¿Y para qué es esto? Vamos a colocar del 1 al 9 para poder obtener diagonalmente 15, ¿sí? En filas 15, ¿sí? Y como les dije, en las diagonales 15. Es decir, que todos los resultados, ya sea en columnas o sea en filas, deberá de dar 15, ¿sí? Y vamos a colocar los números del 1 al 9. Este ya lo conocemos, ¿sí? Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos un número, ¿sí? En este caso yo voy a poner el 5. Después de ahí empiezo a trabajar. Recuerden ustedes que lo que tienen que lograr es que les dé 15. Por ejemplo, yo coloqué 8 y 1 me va a dar 9 y 6 va a dar 15. ¿Sí? Yo coloqué el 5 al centro, eso quiere decir que si yo tengo el 1 y el 5, ¿qué número necesito aquí? Pues el 9. Entonces lo colocamos el 9. Si yo tengo 8 y 5, me da 13, para 15 es un 2. ¿Ok? Y ya tengo otro número. Entonces aquí tengo el 9 y aquí el 2 es 11. 11 para 15, 4. ¿Sí? Y si se fijan, diagonalmente está el 8, el 2 y el 5, dando también 15. Completamos 8 y 4, 12 para 15, 3. 6 y 2, 8 para 15, 7. Y a quedar. Si se fijan ustedes, se colocaron los números naturales del 1 al 9 para completar 15. Pero esto es sumando. Sumamos hacia columnas, sumamos filas y esto nos va a dar 15. 15 y 15. 15, 15 y 15. Y si sumamos diagonales es 15 y es 15. ¿Ok? Eso es para que ustedes entren un poquito en contexto de lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Pero nosotros vamos a manejar, como dice el título, vamos a manejar la multiplicación. ¿Sí? Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es multiplicar los números para que nos den lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer uno multiplicando. Claro que no se va a ir solamente el cuadro, yo les voy a poner así. Yo les voy a poner unos números y les van a servir de base para lo que ustedes quieren hacer. En este caso será multiplicando. ¿Sí? Ustedes lo irán haciendo poco a poco para darse cuenta cómo lo van a trabajar. ¿Sí? Pero, ojo, este es un reto. Ustedes solamente van a tener un cierto tiempo límite para acabarlo. ¿Ok?
Yo les voy a entregar hojas para que ustedes puedan trabajar. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo para que ustedes más o menos vayan viendo y en este ejemplo ustedes puedan, ¿sí? Desarrollarse o puedan ir viendo lo que tienen que hacer. Prácticamente es lo mismo. ¿En qué va a variar? Va a variar en lo siguiente, en que ustedes al finalizar, ¿sí? Tienen que haber aprendido a resolver esto con multiplicaciones. Ya no es sumas, ¿sí? Ya lo hicimos alguna vez con sumas, como ahorita, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer con multiplicaciones. Por ejemplo, voy a poner números base para trabajar. Aquí recuerden que son todos los números naturales, así que voy a poner cualquier número. Recuerden que los números naturales son aquellos que nos permiten contar algo, ¿sí? Son elementos, son figuras, ¿sí? Son símbolos que representan una cantidad. Entonces yo voy a contar, pero en mi caso voy a multiplicar para que lo podamos hacer. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a poner 24 al centro. No quiere decir que voy a seguir del 1 al 24. Quiere decir que el 24 es una base. ¿Ok? Y voy a poner 8 aquí. Y voy a poner el 72 acá. ¿Ok? Y voy a poner el 1 aquí. ¿Ok? Esto me permite a mí resolver un cuadro. Son números que nos van a servir como base para resolverlo. ¿Sí? A partir de aquí yo lo que quiero es que ustedes los puedan resolver. No pongo números consecutivos. Estos son números aleatorios que yo propuse para que ustedes pudieran resolver. ¿Y cómo lo van a resolver? Multiplicando. ¿Sí? En este caso van a multiplicar cada casilla y les tiene que dar un valor. Si yo multiplico esta cantidad en forma diagonal que ya tengo, me va a dar 13.824. ¿Sale? Me va a dar 13.824. Quiere decir que 13.824 también tiene que dar en forma, ¿sí?, de la columna. ¿Sí? Entonces en esta columna tiene que dar 13.824. ¿Qué vamos a hacer? Si ya tenemos 72 por 1, ¿ok? Vamos a hacer una división. La división que sale de 72, que va a dividir a 13.824, va a ser 192. Quiere decir que en esta casilla vamos a poner nuestro 192. Ya lo colocamos el 192 y ahora ya juntamos otros dos números. Quiere decir que multiplicando estos dos vamos a obtener multiplicando estos dos vamos a obtener un valor y ese valor vamos a dividirlo entre esta cantidad para obtener la que falta. ¿Ok? Hacemos ese procedimiento y nos vamos a dar cuenta que el resultado es 9. Si multiplicamos 192 por 9 y luego por 8 nos va a dar 13.824. ¿Ok? Bueno, ese ya es el valor que necesitamos. Y si nos damos cuenta, aquí en la diagonal nos hace falta pues multiplicamos 192 por 24 y eso lo dividimos entre 13.824 y vamos a obtener este valor. Entonces ese valor es 3. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro otra columna. ¿Ok? Pero si se fijan, nos hacen falta dos valores. Esos dos valores los vamos a obtener exactamente de la misma manera. Mi resultado siempre tiene que ser 13.824. Quiere decir que entonces, si yo tengo 72 y 3, los multiplico, dándome como resultado son 72 por 3. Y esto nos va a arrojar un valor de 6 y de 21. Es decir, 216. 216 tenemos que saber este valor. Así que lo que hago ahora para hacerlo para mí es
dividir 13.824 entre 216 y ese valor va a ser el que vaya en esta columna, en este caso el 64. Multiplicamos este valor por 64 por 3 y nos va a arrojar 13.824. ¿Ok? Nos hace falta 1. 3 por 8, 24. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Nuevamente hacemos la división 24 entre 13.824 y me va a arrojar un valor de 576. ¿Ok? Entonces pongo el 576. Al colocar el 576 ya tengo lo que necesitaba yo. ¿Ok? Al tener ese valor y sumar todos, filas, columnas, ¿sí? Ya obtengo lo que necesitaba yo. Que todos esos valores multiplicados me dieran la cantidad de 13.824. ¿Sí? Y se puede hacer con varios números. ¿Sí? No es necesaria hacerla así como se las planteé, sin embargo, ese es un ejemplo de lo que van a hacer. ¿Ok? Pues bien, una vez que resolvieron en un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Van a pasar al siguiente, donde ahora van a multiplicar dos cuadros mágicos para obtener este. Este es el tercer cuadro que tienen que obtener multiplicando los dos primeros. Obtienen este tercero o este primero al multiplicar los otros dos. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esto? Generalmente cuando trabajamos y multiplicamos, decimos, bueno, multiplicamos y obtenemos un valor. 6 por 4, ¿sale? Yo digo, 6 por 4, y me da el valor del centro, 24, ¿sí? Se supone que ya está ahí, ¿sí? Pero recuerden ustedes que pueden ir cambiando. Puede ser 8 por 3, ¿sí? Y también es 24. Vamos a trabajar en este caso esta cantidad, a ver si así se comporta. Pero si yo tengo esto, recuerden ustedes que ustedes ya tienen este cuadro, 1, 576, 8, 9, 192, 72, 64 y 3. ¿Ok? Ese es el que ya tienen ustedes, que acaban de terminar en el tiempo que les dije, que era un tiempo de 10 minutos máximo. Lo tienen que hacer, lo tienen que terminar en ese tiempo para obtener una calificación alta. ¿Ok? Pero vamos a continuar con la multiplicación de los dos primeros para obtener este tercero. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. Si yo tengo el 1 aquí, pues por obviedad, ¿qué números multiplicados me van a dar 1? El único número multiplicado por 1 y que me dé 1, pues obvio es el 1. Entonces multiplico y este es 1 y 1. ¿Ok? Ya tengo que multipliqué 1 y 1. Pero ahora, ¿qué hago para obtener los demás? Tengo que buscar que, por ejemplo, el valor que yo coloque en esta casilla o en esta casilla tenga que ver con el valor de esta casilla. Si multiplico este por este me tiene que dar 576. Si multiplico esta casilla por esta otra tiene que dar 3. ¿Sale? Y si yo hago eso, por obviedad, tengo que manejar el 3 en algún lado. ¿Sí? Vamos a ver. Y a mí se me ocurre poner aquí con este 3, ese 3. ¿Sí? Y si pongo aquí ese 3, pues por obvio, ¿sí?
Ya coloqué este 3 aquí, tengo que colocar el 1 de este lado. Y este sería aquí. El chiste de esto es que ustedes vayan colocando los números de acuerdo a la multiplicación de estas casillas y les tiene que dar la tercera casilla. Por ejemplo, si yo multiplico 3 por 3, 3 por 3 me va a dar 9, ¿sí? Pero recuerden que toda este cuadro es mágico y todas las multiplicaciones tienen que darte lo mismo. Si yo multiplico hacia en forma horizontal, ¿sí? Me tiene que dar la fila, este valor y este también, y este lo mismo. Las columnas tienen que dar el mismo valor, ¿sí? Y también de este. Por eso son cuadros mágicos. Tienes que mover la matemática, las multiplicaciones. A lo mejor haces otro tipo de operaciones, pero aquí es la multiplicación la base. Multiplicas y obtienes un valor. Al multiplicar por ejemplo, 8 por 3, 24. Así es como debe ser. Y sin embargo, este cuadro ya está resuelto. Recuerden que fue el primero que resolvimos. Después ustedes van a multiplicar cada valor para obtener en cada casilla. Otro, por ejemplo, ¿cómo voy a obtener yo 72? ¿Qué tendría que multiplicar? Bueno, pues se me ocurre multiplicar 8 por 9. ¿Sí? Se me ocurre multiplicar 8 por 9. ¿Sí? Y eso me da 72. ¿Sí? Ah, pues ahí está un valor y ya me dio. Ya ese valor se queda. Por ejemplo, vamos a obtener el valor de 64. ¿Qué tendría que multiplicar? Puedo multiplicar 1 por 64, puedo multiplicar 2 por 64, perdón, por 32, ¿sí? Puedo multiplicar lo que me haga falta para hacerlo. Eso es independiente. Ese es, a mí se me ocurre que para saber qué valores puedo multiplicar, a ustedes les debieron haber enseñado en un momento determinado máximos común divisor y mínimo cuadrado. Entonces, ustedes pueden hacer eso. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, por ejemplo, yo pongo el 64. Le sacamos la mitad. Recuerden que siempre es primero la mitad y eso nos da 32. Le sacamos la mitad a 32 y esto nos da 16. Le sacamos la mitad a 16 y nos da 8. La mitad a 8 y esto nos da 4. 4 la mitad y nos da 1. Perdón, 2 y la mitad 1. Y esto nos va a permitir ver qué números se pueden multiplicar o la combinación de estos para obtener lo que necesitamos. ¿Sí? Van a trabajar ustedes en equipos de al menos 3 personas y se les dará 10 puntos a las personas que acaben en los primeros 10 minutos el primer cuadro y que los siguientes dos cuadros los acaben en 20 minutos. Tienen ustedes ese tiempo para obtener su 10. De lo contrario, si solamente acaban el primero, tendrán una calificación menor y si de plano no terminan, pues los lamento mucho, pero tendrán la mínima calificación. ¿Sale? Yo espero que por lo menos acaben el primero para que después les explique cómo poder resolver fácilmente el tercero. Recuerden que si les pasarán las hojas, una vez que yo les pase las hojas, ¿sí? Empezaré a preguntar si están preparados, preparen sus equipos, preparen lo que necesiten, goma, lápiz, pluma, lo que necesiten, para que ustedes puedan trabajar en tiempo y forma. Una vez que hayan trabajado en tiempo y forma, ¿sí? Vamos a empezar a correr el cronómetro. Una vez que está el cronómetro, van a empezar a trabajar. Se les hará llegar ya sea la hoja donde ustedes van a poner su cuadro mágico, como les dije, ya tendrá marcados algunos números de tal manera que ustedes ya podrán trabajar, ¿sí? Con estos números ya podrán empezar a trabajar y serán la base para que comiencen ustedes. Y en el anterior pondremos lo mismo, ya están los números
y ya está marcado 2 números con los cuales ustedes podrán comenzar a trabajar. Bien, jóvenes, esto sería un poquito de la actividad que vamos a hacer. Espero que les vaya bien y necesitamos meterle velocidad para que acaben. Muchas gracias.